estudiemos en el libro de Apocalipsis, una pregunta para todos los que estamos aquí. ¿Lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis te asusta? ¿Te da miedo? O como dicen alguien, ¿te da mello? ¿Te da miedo estudiar el Apocalipsis? ¿Qué es lo que debe de hacer en nosotros el libro de Apocalipsis? ¿Infundirnos miedo? No, el libro de Apocalipsis no está para darnos miedo, sino para darnos a nosotros el temor hacia Dios y para alertarnos, no para asustarnos, para animarnos, no para desanimarnos y para ayudarnos también. Pero tenemos esa esperanza que Cristo va a venir. Así que hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios verso a verso en el libro de Apocalipsis y vamos a continuar con el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a leer del verso 1 al verso 6. Listos, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán ¿qué? Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este precioso momento que tú nos prestas. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia para pedirte que tú abras nuestros corazones, Señor, y que tú puedas llenarlo, Padre, a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos el conocimiento, pero que lleve a la práctica en nuestros corazones. El conocimiento que pueda ocasionar una transformación en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y que todos juntos, Señor, podamos asimilar, Señor, lo que viene sobre este planeta, pero que tenemos esa esperanza de que tú nos has prometido que regresarás antes del periodo de la gran tribulación, Señor. Te damos gracias porque tú no nos destinaste a ira, sino a salvación. Te damos gracias porque tú nos has escogido de todo linaje, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, Señor. Y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vemos aquí en el capítulo 9, si ustedes se dieron cuenta, estuvimos leyendo algo muy interesante y muy tremendo. Estuvimos viendo acerca de un pozo del abismo. Y ahorita lo que vamos a ver, ¿qué es ese pozo del abismo? Pero lo que empieza el verso 1 es interesante, que empieza la quinta trompeta a sonar. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una que, dice ahí, primeramente el verso 1 dice, y vi una estrella. Ahora imagínense esa estrella que cayó del cielo a la tierra. Pero es interesante que esa estrella dice que se le dio la llave del abismo o la llave del pozo del abismo. Ahora, yo creo que creemos que Dios nos ha dado inteligencia, algunos más que otros, ¿no? Dios nos ha dado entendimiento y podemos entender que una estrella no puede agarrar una llave, ¿verdad? Y abrir algo. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos las 7 iglesias, las estrellas, ¿a quién representaban? ¿Alguien se acuerda? Una pregunta de examen. O sea, son los 7 ángeles, ¿no? ¿Se acuerdan? Viene de la palabra ángelos. Entonces aquí esta estrella es un ángel. Ahora, es interesante que esta estrella no es una estrella, ¿verdad?, de las galaxias, sino que es un ángel. Pero ¿qué ángel será ese? ¿Qué ángel? Porque aquí dice que esa estrella o ángel
Cayó del cielo, fíjense bien, cayó del cielo ¿a dónde? A la tierra. Pero aquí está una palabra muy interesante que dice cayó. ¿Es en presente, en pasado o en futuro? En pasado, ¿no es cierto? Entonces, esa estrella se refiere a un ángel que cayó anteriormente. ¿Sí están entendiendo? Ahora, esta estrella no tiene manos para abrir un pozo del abismo. Algunos dicen que es un ángel de parte de Dios, pero hay otros que dicen que puede ser Satanás, que también era un ángel, pero se rebeló en contra de Dios. Pero ahorita vamos a ver algo muy interesante en unos versos que nos va a llevar, que es muy probable que sea el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Lucas vamos a ver algo muy interesante que habla acerca del pozo del abismo. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 17. No sé si ustedes recuerdan la historia cuando Jesucristo anda caminando y anda predicando, sanando enfermos, pero de repente llegan a un lugar, al lugar de los Gadarenos. Y en Lucas capítulo 10, verso 17, los 70 que fueron enviados llegaron muy gozosos, muy alegres porque los demonios se les sujetaban. Y de ahí dice Jesucristo en el verso 17, Lucas 10, 17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, fíjense bien qué les dijo Jesucristo a los 70. ¿Qué les dijo? Yo veía, ¿a quién? A Satanás caer del cielo como un rayo. Jesucristo fue y vio, porque Él es Dios, cómo el diablo cayó, cómo ese ángel caído cayó del cielo a la tierra como rayo. Ahora, los mormones es algo tremendo lo que enseñan ellos. Ellos dicen que cuando sucedió eso, el enemigo, Satanás, la serpiente antigua o Lucifer, cayó en cuerpos negros de África. Y según ellos, antes, entre más moreno, entre más negro era la persona, era más pecador. Y tienen esa doctrina satánica errónea, porque ellos también dicen que Jesús era hermano de Satanás. Entonces, según ellos, José Smith, no recuerdo el año exactamente, pero ellos fueron perdonados y por eso anda un güero con un moreno. Entonces ya el Dios de los mormones perdonó a los morenos, a los negros. Entonces era un paréntesis que quería decir. Pero también vamos a ver otro verso en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Verso 12. Isaías 14, verso 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea que el hijo de la mañana es el diablo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El verso 13, Isaías 14, 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Aquí también esta palabra estrella se refiere a los ángeles, junto a los ángeles de Dios. Dice, levantaré mi trono, aquí viene la soberbia, el orgullo, la envidia de parte de Satanás. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí viene cómo Satanás quiere ser como Dios. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, ¿a quién? Al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ok, es importante saber y reconocer que el abismo es un lugar que ahorita vamos a ver, es un lugar donde hay hoy en día demonios, ángeles caídos, que todavía no han sido sueltos, que todavía están bajo una tapadera, bajo una puerta, bajo llave. Y se dice, algunos comentaristas dicen que esos demonios son más terribles que los que hay hoy en día. ¿Se imaginan lo que va a suceder en la gran tribulación
cuando ese ángel caído, que es muy probable que sea Satanás, abra el pozo del abismo y salgan miles de demonios con el único propósito de ¿qué van a hacer los demonios? De atormentar, de hacer daño, de hurtar, de matar, de destruir, como dice la Biblia en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces estos demonios que están en el pozo del abismo van a venir a la tierra a hacer más daño todavía al ser humano y al planeta Tierra. Por eso en Apocalipsis capítulo 9 lo que estamos viendo es que a esa estrella que cayó del cielo a la tierra se le dio la llave del pozo del abismo. Y nosotros sabemos que Satanás fue derribado del cielo, porque no puede haber un pecado delante de la presencia de Dios. Ahora, Satanás es el Dios de este mundo, hemos estudiado, pero nada puede mover Satanás si no es por el permiso de Dios. Dios tiene el control de toda la humanidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Él le da permiso a Satanás. ¿Se acuerdan en la historia de Job? Cómo los hijos de Dios iban delante de la presencia de Dios, pero también ¿quién? Satanás. Tiene acceso porque es el ángel acusador, es el ángel chismoso. Como hay muchos, ¿va? Es el ángel chismoso, el ángel acusador. Ahora, entonces aquí es muy probable que sea Satanás. Cuando la Biblia habla de ángeles, fíjense bien, cuando tú y yo vemos ángeles de parte de Dios, la Biblia lo habla y lo dice de esta manera: ángeles descendieron, bajaron, o se le apareció a María, pero nunca se refiere a los ángeles de Dios que cayeron, que fueron expulsados del reino celestial. Entonces se dice que es muy probable que Satanás sea esa estrella o ese ángel. Ahora, tenemos que saber que el pozo del abismo es diferente al infierno. Son cosas muy diferentes. Yo no sé si usted ha escuchado, pero yo recuerdo hace muchísimos años que, bueno, hay tantas cosas que se hablan, ¿no?, que se predican, pero escuché unos testimonios que decían que algunos científicos fueron al centro de la Tierra y que cavaron un hoyo muy profundo y que ahí escuchaban voces de personas lamentándose, siendo atormentados y gritando. Y muchos dicen hasta que ahí vimos a John Lennon, a todos los rockeros que adoran a Satanás, y sacan miles de cosas. Pero muchos comentaristas también dicen que es muy probable que el pozo del abismo esté en el centro de la tierra. Ahora, la palabra abismo es diferente al infierno. Vamos a ver más adelante cómo Satanás va a ser atado por 1000 años. Cuando Cristo venga en su gloria y Él establezca su reino aquí en la tierra por 1000 años, Satanás va a ser atado y va a ser arrojado ¿a dónde? Al pozo del abismo, según Apocalipsis capítulo 20. Mira, vamos a ver, para como dicen por ahí, que no le digan que no le cuenten. Apocalipsis capítulo 20, porque hay muchos que dudan, pero cuando está en la palabra de Dios, es verdad. Apocalipsis capítulo 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo. Se fijan aquí la palabra, a un ángel que descendía del cielo, es un ángel de parte de Dios. Pero dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos años? 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, esta palabra abismo significa, en el diccionario griego, significa algo infernal. Pero me llama la atención el significado de la palabra pozo del abismo, que es abuso. ¿Algunos de ustedes habían escuchado hablar de esa palabra, abuso? ¡Qué abuso! Este gobierno, ¡qué abuso! ¡Qué abusiva es esa persona! Entonces está hablando de algo infernal, de algo feo, de algo horrendo. Pero también ese pozo del abismo es
algo sin fondo, es como un barril sin fondo, que no se ve. Aquí vemos la historia que decíamos ahorita de cuando Jesús va a la ciudad de los Gadarenos y se encuentra con un hombre endemoniado. Fíjense, Lucas capítulo 8, verso 27, dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el dominio de los desiertos, a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, el verso 30, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y el verso 31 dice, y le rogaban. ¿Quiénes le rogaban a Jesús? Los demonios. Le rogaban que no los mandase, ¿a dónde? Ir, ¿a dónde? Al abismo. El mismo lugar que habla Apocalipsis capítulo 9, el mismo lugar que habla Apocalipsis capítulo 20, el pozo del abismo, donde van a ser atados por 1000 años. Después de que hayan pasado los 1000 años del reino milenial de Cristo, Satanás va a ser mandado al lago de fuego, y donde el infierno va a ser arrojado al lago de fuego, que es para toda la eternidad, donde ellos van a pagar el castigo, y todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, que no han querido reconocer su necesidad espiritual. Aquí vemos que el pozo del abismo es el lugar profundo. Ahora también en la carta de Judas, vamos a ver otro verso, en la carta de Judas está atrás del libro de Apocalipsis, Judas verso 5 y verso 6. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Quiénes serán estos? Los demonios. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahí vemos cómo Dios también, algunos de los que están en el pozo del abismo, cuando Cristo venga en su reino, Satanás será arrojado allí juntamente con sus demonios. Ahora seguimos leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 9, verso 2. Dice que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Imagínense ese día. Imagínense nada más, porque tú y yo no vamos a estar, al menos que tú no hayas aceptado a Cristo. Pero imagínate cómo será ese día. Dice que ese pozo va a ser abierto, esa tapadera va a ser quitada, que está bajo llave hoy en día. ¿Y qué es lo que va a salir de ese pozo del abismo? Humo. Imagínate cómo se va a poner todo el planeta entero, en tinieblas, en oscuridad, una densa neblina, algo horrible. Nada antes visto. Dice la Biblia en Mateo 24 que habrá gran tribulación, cual nunca jamás la ha habido. Lo que vemos ahorita, tsunamis, terremotos, maremotos, ciclones, huracanes, toda especie de situaciones difíciles que acontecen sobre este planeta Tierra, no se compara en nada con lo que va a suceder en la gran tribulación. O sea, ahorita hay mucho calor, hay desastres naturales, etcétera. Pero imagínense que estuviera abierto el pozo del abismo, fuera peor. Fuera peor. Y el verso 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones. Siempre que vemos nosotros las langostas, son animales que vienen a hacer juicio a la tierra. Vemos en el libro de Éxodo que también en el capítulo 10 hubo una plaga de langostas. ¿Recuerdas? Cuando fue Moisés
hablar con Faraón. Y hubo plagas de langostas. ¿Qué otra plaga hubo? De piojos. ¿Qué otra? De sapos, ranas. ¿Cuántas plagas hubo? 10. ¿Ya se acuerdan que son 10? Son 10 plagas, no son 7, no son 8, son 10 plagas. Ok. Sigue diciendo aquí el verso 4. ¿Cuál es la función de esas langostas que es muy probable que sean demonios? ¿Cuál será esa función? Dice aquí el verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. El propósito de estas langostas, es interesante que una langosta no hace daño al hombre, no hace daño a la humanidad. ¿A qué hace daño las langostas? A las siembras, ¿verdad? A los cultivos. Pero aquí es al revés. Las langostas van a hacer daño ¿a quién? Al hombre, porque se les fue dado el poder y la autoridad de atormentar. ¿A quiénes? ¿A quiénes van a atormentar esas langostas? A la humanidad que quede en la gran tribulación y que no ha sido sellada o que no fue sellada de parte de Dios. Y se acuerdan, ¿quiénes son estos sellados? Los del pueblo de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 144,000 sellados? Los 144,000 personas que van a expandir el evangelio, van a predicar el evangelio aquí durante la tribulación y la gran tribulación. Y aquí vemos que se les fue dado, dice, en el verso 4, poder, dice. Pero dice que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, es los que van a recibir el tormento. Y luego, ¿cuánto tiempo van a sufrir ese tormento? 5 meses. ¿Cuántos días son? Aproximadamente, ¿qué? 150 días de tormento. ¿Cuántos días dura el dengue? ¿Cuántos días dura una neumonía? Pero no se compara con este dolor, con este tormento, porque va a ser dolor físico, pero también van a sufrir mentalmente, espiritualmente. Ahora, imagínense, dice aquí en el verso 5, que su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere, ¿a quién? Al hombre. ¿Alguna vez te ha picado algún escorpión? Ahora nosotros lo conocemos como alacranes. Alacrán es igual que escorpión, ¿no es cierto? Según el diccionario viene la palabra alacrán viene del árabe agrab y quiere decir escorpión. Por eso lo digo. Ahora, escorpión viene del latín escorpión o alacrán. Ahora, solo a los hombres que no están sellados van a ser atormentados por estos escorpiones. ¿Cómo es el dolor de escorpión? A mí me han picado un alacrán, me picó cuando estaba chico y es horrible, ¿va? Se te empieza a entumir la pierna, se te empieza a subir la temperatura, empiezas a sentir un hormigueo, se te empieza a hinchar. Y es algo horrible lo que sucede. Pero ahora imagínate un dolor así durante 5 meses. No irá a ser algo terrible. Va a ser algo terrible. Ahora, hoy en día, la gente o el mundo cree en los ovnis, ¿no es cierto? Cree en los extraterrestres, que van a venir estos mentados que alienígenas y no sé qué cuánta cosa, dice este hombre Jaime Maussan, que yo creo que los extraterrestres van a venir a arreglar los ojos. Pero muchas personas creen que los extraterrestres van a venir. Y es muy probable, existe la posibilidad de que la gente aquí en este planeta crea que son extraterrestres. Los demonios que quizás vengan a esta tierra a atormentar a las personas. Va a ser terrible lo que va a suceder. Lo que va a pasar en este mundo. ¿Serán extraterrestres? No, van a ser demonios que por 150 días van a venir a hacer daño aquí en la tierra. Ahora sigue diciendo, el verso 16 dice, y en aquellos días los hombres que buscarán la muerte. Imagínate estar siendo atormentado por 5 meses.
sí es difícil, ¿verdad? Personas que conocemos nosotros que han sufrido un problema de cáncer, que alrededor de un año, ¿verdad? Han sufrido, han padecido un cáncer, o otras personas, otros tipos de enfermedades. Es cansado, ¿no es cierto? No es estar en un lecho de rosas cuando tú estás pasando por un cáncer. Pero ahora, aquí el problema más grave es que estas personas no van a tener a Cristo en su corazón. Imagínense, esas personas van a desear ¿qué? ¿Qué es mejor? ¿Estar sufriendo por 5 meses o morirse de ya? ¿Qué será mejor? El hombre va a pensar, no, yo prefiero morirme. Yo no quiero sufrir. A nadie, ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿verdad? Queremos que las enfermedades duren media hora y nomás nos tomamos la pastilla y pasa el efecto y se acaben las enfermedades. Pero aquí va a ser un periodo de 5 meses, 150 días aproximadamente, donde la gente que está viviendo en este planeta va a desear morir, va a desear suicidarse, va a desear tomarse un medicamento para morirse en ese instante, va a desear pegarse un balazo. Pero ¿qué va a suceder? La muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque van a sufrir por 5 meses. Va a ser terrible lo que va a suceder. Ahora, muchos piensan que esto es pura ciencia ficción, pero yo creo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que buscarán la muerte y no la hallarán, buscarán la muerte y no la hallarán. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Va a ser terrible lo que va a suceder en esta tierra. Así que si tú estás enfermo hoy, si tú has sufrido alguna enfermedad en toda tu vida, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, no se compara en nada con lo que va a suceder aquí en este planeta cuando la ira de Dios venga sobre esta humanidad. Somos bienaventurados. Dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Imagínate, si tú eres muy imaginativo, piensa cómo van a ser esas langostas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Ahora, mucha gente espiritualiza esto. Y mucha gente dice que estos son los musulmanes, que son los mormones, que son los testigos, que son los de ISIS, que son de muchos corrientes que están en contra del evangelio. Ahora, es cierto que la Biblia a veces nos habla literalmente, a veces en sentido figurado, pero aquí será literal. El tormento que va a suceder en este planeta va a ser literal, va a ser real. Van a sufrir el pago por haber rechazado a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay personas también que dicen que son carros de guerra, que son tanques de guerra, pero los tanques de guerra no tienen cola. Entonces es algo raro, ¿verdad? Pero cuando la gente empieza a buscar, yo creo que este es Obama, yo creo que este es el Papa, yo creo que este es... No es nuestro trabajo hacer eso. Entonces dice el verso 10, tenían colas, entonces un tanque de guerra no tiene cola. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 5 meses de gran tribulación, que serán 7 años, 3 años y medio de paz, pero 3 años y medio de gran tribulación, de tormento, de persecución. Verso 11 dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Ahora, el primer ay ya pasó. ¿Cuántos ayes faltan? 2 más, imagínense. Periodo de 5 meses sufriendo. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Vamos con el sexto ángel. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta:
desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Ahora, ¿el río Éufrates existe o no existe hoy en día? Sí existe, todavía existe. Ahora, el río Éufrates todavía existe y se dice que desemboca en el Golfo Pérsico, pasa por Irak, yo nunca he ido ahí, pero algún día iremos, y Siria. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la creación, en el libro de Génesis, estaba el huerto del Edén donde fue puesto Adán y Eva. Había 4 ríos, ¿quién se lo sabe? Yo no me acuerdo 2, Pisón y Éufrates. Pero había 4 ríos, era el río Pisón, el Gidequel, el Gión y el río Éufrates que pasaban por ahí, estos 4 ríos, por el huerto del Edén. Ahora ahí fue, a las orillas de ahí fue donde surgió el primer asesinato, donde Caín mató a Abel. Pero aquí lo que vemos es que esos 4 ángeles que están atados, están preparados para la hora, día, mes y año. ¿Quién es el que prepara todo esto? ¿Quién crees que prepara todo esto? ¿Dios o el diablo? ¿Quién dice Dios? Uno nomás. Dios es el que tiene el control de todo. Dios es el Dios de toda creación. Satanás es un ángel creado por Dios. Satanás jamás va a poder ser más que Dios. Siempre ha querido ser más que Dios, pero no puede, no podrá, jamás de los jamases. Ahora hay personas que quieren atinar cuándo Dios va a venir, cuándo va a ser el rapto. Hay muchos que dicen que ya está por tocar la 7ª trompeta y empiezan a querer, o se les mete el espíritu de adivinación, ¿verdad? No, yo creo que el 2020 viene Cristo, porque como están ahorita, mira cómo está la nación de Estados Unidos, está en elecciones. Y cuando siempre que va a haber cambio de presidentes sucede eso. Pero nadie sabe el día ni la hora cuándo va a venir Cristo. Nadie sabe el día ni la hora cuándo va a suceder esto. Pero aquí dice que ellos están preparados para la hora, día, mes y año. Dios tiene todo preparado para descargar su ira sobre este planeta. Pero también Dios tiene todo preparado para llevar a su iglesia al cielo. Todos aquellos que estén preparados, todos aquellos que tengan a Cristo en su corazón, van a ser llevados al cielo. Ahora dice el verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Ahora el propósito de estos 4 ángeles es que matar a la tercera parte de los hombres. Es algo terrible lo que va a suceder. Hasta aquí, en el capítulo 9, recuerdan que ya había muerto la tercera parte de los hombres de la tierra anteriormente. Hasta aquí se dice que alrededor de la mitad de los habitantes de este planeta que se queden en la gran tribulación van a morir. De 4 personas se dice que va a quedar 1. ¿Te imaginas? Cuando vengan esos 4 ángeles, que está estipulado el día, la hora, el mes, el momento, va a ser algo terrible. Tú no quieres estar aquí para eso, ¿no? ¿Quién quiere quedarse aquí? Seguimos en el verso 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. ¿Se imaginan? El fuego, el humo y el azufre. ¿Te imaginas el olor, la peste,
el color del viento, cómo va a estar la humanidad en ese tiempo, cómo va a ser horrible. Si cuando alguien está quemando cobre es horrible el humo del cobre, ¿no es cierto? Y luego peor cuando se mezcla con el plástico. Es horrible el olor a eso. Imagínate que esté en toda la humanidad ese humo. Verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Vamos a terminar. Este capítulo es terrible lo que va a suceder en este planeta. Pero siempre la misericordia de Dios está presente. Muchos no creen que aún en la gran tribulación nadie se va a salvar. Muchos creen que nadie se van a salvar. Pero Dios va a manifestar su misericordia en ese periodo tan grave, tan trágico, para que la gente se arrepienta y pueda reconocer su pecado y que no se deje marcar en su mano derecha o en su frente. Dios va a mostrar su misericordia todavía. Como hoy en día todavía Dios muestra su misericordia. Pero fíjense el verso 20, lo triste de todo esto. Yo no sé si tú conoces personas que han sufrido muchísimas cosas, han sufrido enfermedades, han sufrido accidentes, han sufrido problemas con sus familias, han perdido a su esposa, han perdido a su esposo, han perdido a sus hijos, qué sé yo, miles e infinidad de cosas. Y ni aún así se humillan delante de Dios. Ni aún así se arrepienten. ¿Conoces a personas así? Que le han pasado muchísimas cosas y ni aún así mi orgullo me levanta. Yo no necesito a Dios. Yo no tengo por qué molestar a Dios. Él está muy ocupado. Muchas personas así dicen. ¿Por qué voy a molestar a Dios? Que vayan otras personas que tengan más necesidad. Es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia o el espíritu de Satanás. La autosuficiencia. Fíjense bien cómo dice el verso 20. Que los otros hombres que no fueron muertos, o sea, los que quedaron de allí, los que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué sucedió? ¿Cómo dice en tu Biblia? En mi Biblia dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni aún así se arrepintieron. Eso sucederá solamente en la gran tribulación o sucederá hoy en día también. ¿Usted qué dice? Hoy en día muchas personas siguen viviendo en su pecado, siguen viviendo desagradando a Dios. Ahora, esta palabra de la obra de sus manos, ¿qué podemos hacer con nuestras manos? Para construir la obra de nuestras manos fue hecha para construir, no para destruir. Pero un alto porcentaje nos enseña y nos dice que nuestras manos hacen más cosas que destruyen y no que construyen, ¿no es cierto? Con nuestras manos, en vez de abrazar, damos un golpe o hacemos una seña, ¿no es cierto? En vez de dar una caricia, hacemos un rechazo o empujamos a las personas. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios. Será en la gran tribulación solamente. Mire, hoy en día muchas personas le creen más a los horóscopos que a lo que dice la Biblia. Cada mañana al despertar las personas abren su computadora, abren el internet y voy a ver mi horóscopo, a ver qué me va a pasar. Ahora ya no compran el debate, no compran el periódico, ahora todo por internet y le dan link o le dan like a la página de su horóscopo personal y ahí les dice. Y me ha tocado ver personas que han escuchado el evangelio y siguen viendo su horóscopo. ¿Por qué? Porque ni aún así se han arrepentido. Siguen adorando a los demonios. La Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 4 que el Espíritu dice claramente que en los últimos días
Muchos se apostatarán de la fe, se alejarán de la fe y seguirán a doctrinas de demonios. Y es lo que hoy muchas personas hacen. Adoran a las cosas creadas en vez del Creador. También dice, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes serán estos? ¿Sabes qué? Muchas personas, o muchas veces pensamos nosotros que solamente son los ídolos que tiene la Iglesia Católica. No, pues la Virgen de Guadalupe, San Juditas, ¿quién más? San Martín de Porres, ¿quién más? Etcétera, 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 etcétera. Ahora, pero muchas veces nosotros nos vamos con la finta de que es solamente eso. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que muchas personas adoran a músicos, a cantantes, muchos adoran tienen a sus propios actores que los adoran, los veneran, tienen sus ídolos. Y ni aún así se arrepintieron, dice aquí. Los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice la Biblia en el Salmo 115, si tú no lo has leído, puedes leerlo en tu casa, pero el Salmo 115 nos dice claramente, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué la gente pregunta, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Nuestro Dios está dónde? ¿Dónde está nuestro Dios? En el cielo, pero también está aquí, delante de nosotros. Los ídolos que el hombre fabrica, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, manos y no tocan, pies y no caminan, necesitan ser llevados de un lado a otro. Yo como me río a veces, porque yo también era idólatra, yo fui monaguillo, yo me ponía una sotana, yo tocaba la campana, yo me tomaba el vino del cura cuando se enfermaba y le echaba las hostias allí, pero era un ignorante, no conocía la Biblia. Y los ídolos que el mundo hace, ellos lo van cargando y de repente cuando se ponen y se tropiezan con algo, ¿qué pasa? Se les quebró su Dios. Pero nuestro Dios es más grande porque Él creó el mundo, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en este mundo. Vamos a terminar el verso 21, dice, y no se arrepintieron de sus ¿qué? De sus homicidios. Te pregunto, ¿tú crees que en la gran tribulación va a seguir habiendo asesinatos? ¿Sí o no? Imagínate cómo está el panorama. ¿Va a haber hambre? ¿Va a haber sed? ¿Va a haber escasez? ¿Tú crees que no va a haber asesinatos? ¿Usted cree que no va a haber más homicidios? La gente va a matar para mantener a su familia como hoy en día muchos lo hacen, que no debe de ser. Ni aún así se van a arrepentir, van a seguir matando, van a seguir asesinando. ¿Qué más dice? Ni de sus hechicerías. Ahora, ¿qué es un hechicero? ¿Qué es una hechicería? No, pues son los que están allá en el Pochotal, ¿no? Ay, perdón. ¿Cómo? Perdón. Camajoa, perdón. El Pochotal no. Pues yo pasé una vez por el Pochotal. Una vez venía yo de San Blas, la ciudad de San Blas, y venía en la noche, yo en la madrugada con un amigo, y veníamos ahí por donde está una curvita, y de repente volteamos para allá y miramos unos así encapuchados con un cono así horrible en la noche, en la oscuridad, y ay, Dios, pícale, pícale, decía yo. Eran espiritistas, eran brujos, eran hechiceros, hacen cultos satánicos. Mira, es más, quizás aquí alrededor haya satánicos, haya hechiceros. Y más que uno quiere que esta iglesia sea destruida. ¿Tú crees eso? Más de uno quiere que esta iglesia se desintegre. Más de uno quiere que el pastor caiga en pecado. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Satanás. Hurtar, matar y destruir. Pero tenemos la esperanza, como Cristo dijo, que Él iba a proteger a su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ella. Cristo pelea la batalla por nosotros. Ningún hechicero nos puede hacer nada.
Hay un comentarista que dice que es muy probable, porque ya ven que ahorita quieren legalizar las drogas, entonces es muy probable que el anticristo legalice las drogas en todo el mundo para tener a las personas zombies, para que le digan, sí, mi amo, lo que tú digas, nomás dame lo que necesito. ¿Usted cree eso? Es muy probable. Y luego, ni de su fornicación. ¿Qué es fornicar? Es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La palabra fornicación significa dar indulgencia a la lujuria indebida. También fornicación es practicar idolatría, venderse. Pero esta palabra fornicación, la palabra del griego significa pornos. ¿Habían escuchado esa palabra? Pornos, de pornografía. Hoy más que nunca, hermano, es triste lo que sucede, pero hay muchos pastores que han caído en el pecado de la pornografía. Muchos jovencitos, jovencitas, niños están inmiscuidos en la pornografía. Hay escuelas donde quieren enseñarles a los niños cómo tener relaciones. Es terrible lo que va a suceder en este planeta. Imagínate cómo va a pasar en el periodo de la gran tribulación. También significa venderse, una relación sexual antes del matrimonio, unión libre. Ahora, muchos se ofenden cuando uno habla de la unión libre. Muchas personas se ofenden cuando, no solamente aquí, sino en otras iglesias se habla de la fornicación, porque la fornicación es pecado. Dice la Biblia en 1 Corintios que no hay otro pecado que no afecte nuestro cuerpo, sino solamente ¿cuál? La fornicación. ¿Y nuestro cuerpo qué es? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ningún creyente puede ver pornografía. Ningún creyente puede estar viviendo en fornicación, porque eso no le agrada a Dios. La unión libre es pecado. Hoy más que nunca hay un alto índice de unión libre, de personas que no quieren tener un compromiso con Dios, ni mucho menos con una persona, cuando el diseño perfecto de Dios fue el matrimonio. Pero la gran pregunta es, ¿tú ya te arrepentiste de todo tu corazón? ¿Tú ya te arrepentiste de corazón? ¿Tú estás viviendo una vida transformada, una vida en Cristo, que refleje realmente que eres hijo de Dios o que eres hija de Dios? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos viendo con nuestros ojos? Muchas personas pueden cuidarse de su familia, de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas, de lo que ven en internet. Yo decía en una ocasión que si el Telmex o en cualquier área donde tú estés en internet, que le hiciera llegar a la familia todas esas páginas donde entramos todos nosotros, que viniera una lista, a tal hora entraste a esta página, a tal hora viste esta página. ¿Se imaginan que llegara por escrito y tú pudieras ver lo que ve tu esposa, lo que ve tu esposo, lo que ve tus hijos, tus niños, que a veces ni cuenta te das, a veces ni cuenta nos damos, a veces ni cuenta se dan lo que podemos ver? Porque la computadora enfrente es un mundo de muchísimas cosas buenas, pero malas también. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viendo? La buena noticia que tenemos es que Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8. Con eso termino. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por
por su vida. Esa es la esperanza que tenemos, que Dios nos ama y que aun cuando caemos, cuando fallamos, cuando puedes ver cosas que no debes, cuando puedes tocar cosas que no debes, Dios muestra su perdón y su misericordia única y exclusivamente a aquellos que lo reconocen de todo corazón. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viendo las cosas en este mundo? A veces nos asustamos por lo que vemos en los capítulos de Apocalipsis, pero nos debería de asustar más lo que está pasando hoy alrededor de nosotros. Cómo la pornografía infantil está cada vez más acrecentándose. Cómo la pederastía. Cómo niñas. Oiga, yo tengo niñas chicas. Cómo personas engañan a niñas, a niños. Y suben videos, suben cosas. Los secuestran, los violan, abusan de ellos, sin ellos querer, involuntariamente. Un tipo de pecado es involuntariamente, pero otro tipo de pecado es voluntariamente, cuando tú de ti mismo haces o deshaces con tu cuerpo lo que tú quieras. Pero nuestro cuerpo le pertenece ¿a quién? A Dios. Mi cuerpo le pertenece a Dios y a mi esposa solamente. ¿Daré mi cuerpo a una ramera? No. Mi cuerpo es para Dios y mi cuerpo es para mi esposa. ¿A quién le has dado tu cuerpo? A Cristo. Ese es el llamado para ti en este día. Entrégale a tu vida a Cristo.